El universo cinematográfico de Marvel ha dominado la taquilla mundial durante más de una década, y aunque ahora estén atravesando un gran bache, debemos estar claros de que la mera existencia de un universo interconectado de esta magnitud es algo sin precedentes. Los más jóvenes de la audiencia tal vez no lo entiendan, pero quienes estábamos en la época antes de los universos compartidos recordamos el hype que generaba la simple idea de ver la unión de varios héroes en una sola película. El UCM ha hecho muy bien su trabajo y tiene bien merecido su lugar en la historia. Sin embargo, pudo ser aún mejor. Y es que en el camino han cometido errores que a la larga les han pasado factura y son en parte responsables de la declive que hoy vive la marca. Pero hoy no vamos a hablar de todas las cosas que el UCM hizo mal, sino que nos centraremos únicamente en las oportunidades que desperdiciaron, es decir, aquellos conceptos e ideas que sí vimos en pantalla y que tenían un potencial tremendo, pero que Marvel ejecutó de forma tan lamentable que ya es imposible rescatarlas. Antes de empezar, solamente aclarar que esta lista no está ordenada de ninguna forma en particular, aunque sí hay puntos que son mucho más importantes que otros, sobre todo el último. Ahora sí, comencemos. Esta es una que todos se saben. El Mandarín es posiblemente el enemigo más popular de Iron Man dentro de los cómics. Además que su existencia ya había sido anunciada desde la primer película, pues los terroristas que secuestran a Tony Stark eran conocidos como los 10 Anillos, organización que es dirigida precisamente por el Mandarín. Y siendo estos los responsables del origen de Iron Man, hacía perfecto sentido que su líder fuera el villano que cerrara la trilogía del Hombre de Hierro. Además, la premisa de un enemigo que desafiara al héroe a un nivel más allá de ver quién tenía la mejor armadura, suponía un buen cambio de aires respecto a sus anteriores villanos. Pero, ¿qué ocurrió en su lugar? Pues tuvimos a este aspirante antorcha humana con menos carisma que una piedra. Después llegó Shang-Chi a decir que no, que era broma, que el verdadero Mandarín es este de acá y de eso a quién le importa. El daño ya estaba hecho. Además, tampoco es como que mejore mucho la cosa, porque Shang-Chi es una pésima película. No es que sea tibia, no es que sea mediocre, no. Es una mierda y mientras antes lo acepten mejor. Para colmo, desperdiciaron a un tremendo actor como lo es Ben Kingsley en un papel tan estúpido. No, que él también volvió en Shang-Chi para seguir echándole sal a la herida. No hombre, qué detallazo. ¿No quieren de una vez traer al Galactus Flatulencia o al Deadpool sin boca? Como sea, el Mandarín, Iron Man 3 y los 10 Anillos serán siempre una mancha de estiércol en el historial de Marvel. Yo espero que no. ¿Se acuerdan cuando salió El Soldado del Invierno y todo el mundo quedó fascinado con la trama de Hydra infiltrándose en el gobierno y esa escena postcréditos con el Barón Strucker y los hermanos Maximoff perfilándose como la próxima gran amenaza? Todo pintaba para que la organización malvada más famosa de los cómics se convirtiera en un enemigo durísimo de vencer. Y pues nada, resulta que la guerra contra Hydra ocurrió fuera de cámara y en la siguiente película ya eran un grupo de becarios escondidos en un sótano. ¿Y el Barón Strucker, el gran villano detrás de todo el tema de Hydra, el Soldado del Invierno y la destrucción de S.H.I.E.L.D.? Pues tiene la abrumadora cantidad de exactamente 47 segundos en pantalla antes de morir fuera de cámara. ¡Bravo, Marvel! Y ya que hablamos de personajes desperdiciados, hablemos de Quicksilver. Porque todo el mundo sabe que no hay mejor manera de impactar a tu público que matando un personaje antes de darle un desarrollo o tan siquiera alguna escena memorable. Mientras que Fox enamoraba al mundo con la versión Sweet Dreams, Marvel creyó que era buena idea contratar a uno de los actores más queridos del momento para un personaje tan desechable que Wanda literalmente sufrió más cuando rompieron su vibrador que cuando murió su hermano. Y hablando de Wanda, sabiendo que iba a convertirse en un personaje central en las futuras películas, su historia se habría visto muy beneficiada de tener un vínculo con su pasado. Y sí, Pietro probablemente tenía que morir para desarrollar a Wanda, pero no debía hacerlo aquí. Hubiera sido mucho mejor hacerlo más adelante, por ejemplo en Civil War, película a la que le hizo muchísima falta la muerte de algún personaje importante. Ya saben, para que se sintiera más como una guerra. Pero bueno, Civil War dentro de sus limitaciones no estuvo mal. Por otra parte, Age of Ultron mientras más la veo más se hunde.
y de eso va el próximo punto. La era de Ultron es definitivamente la oveja negra de las películas de Avengers. Y es que es un festival de ideas desperdiciadas, siendo el villano titular la mayor de todas. Y es que Ultron es uno de los enemigos más aterradores que los Vengadores han tenido que enfrentar. Una inteligencia artificial fría, que conoce y explota cada debilidad de los héroes, que es materialmente imposible de eliminar, y es tan poderoso que ha puesto al mismísimo Kang a lamer el piso. Todo eso, reducido a un Pinocho psicópata que hace chistes malos. El problema de la era de Ultron no es que dure 2 días, porque dentro de lo que cabe, los eventos de esta película sí tuvieron repercusiones importantes en la historia general. El verdadero problema es la ejecución de Ultron como personaje, porque esta era la oportunidad de crear un villano que inspirara terror, que se sintiera como algo ajeno a la humanidad, y que actúa como la máquina objetiva y sin emociones que se supone que es. Pero en lugar de eso, convirtieron a Ultron en un acomplejado inseguro que se altera por literalmente cualquier cosa. Pero aún con estas, no considero que el caso Ultron sea tan grave, ya que a diferencia del Mandarín, este todavía se puede aprovechar. What If ya demostró el nivel de amenaza que puede llegar a ser, y debido a la naturaleza del personaje, sería muy fácil traerlo de regreso en una versión actualizada. Y de hecho, creo que sería muy interesante verlo como villano en esta época donde el tema de las IAs está tan en boca de todos. Así que, aún guardo esperanzas de ver al Ultron imponente y aterrador que nos merecemos. Este punto no me parece tan molesto como los anteriores, pero igual es una oportunidad desperdiciada y algo con lo que siempre nos vamos a quedar con las ganas. Y es que nunca vimos interactuar a los héroes de Netflix en las películas, aun cuando originalmente estaban en el mismo universo. Apenas ahora es que Daredevil se está introduciendo, pero todo indica que se trata de una versión distinta, y todo lo que ocurrió en Netflix está fuera del canon. Aún así, no me van a negar que habría sido espectacular ver a Daredevil, Punisher y a todos los demás en la escena de los portales. Supuestamente los hermanos rusos sí habían pensado en incluirlos, pero se arrepintieron porque sería muy confuso para quienes no vieron las series. A mí esa excusa me suena muy barata. Es decir, iba a ser un cameo de 10 segundos en una escena donde literalmente aparecen todos los héroes del universo. La gente que no vio la serie no iba a sufrir por no saber quiénes eran. Simplemente los habría agrupado junto a los otros 800 extras que aparecen. En todo caso, los habrían visto y les habría dado curiosidad, y eso habría servido como publicidad para las series. Así que, la excusa de que sería muy confuso no se la creen ni ellos. Si me preguntan a mí, los eliminaron porque Disney Plus estaba por estrenarse y querían eliminar del canon las series de Netflix para poder usar los personajes desde cero. Después de todo, antes de Disney Plus, Marvel nunca manejó bien la conexión entre sus series y películas. Si no, pregúntenle a los que siguen esperando la reunión de la agente Coulson con los Vengadores. Y bueno, ya que hablamos de series, solo recordarles que Ghost Rider es otro personaje que andaba por ahí, pero nunca llegó a nada. Así que a ver si algún día lo introducen en las películas o algo, porque ya va siendo hora de que el motorista tenga una digna adaptación. Ok, esta sí me molesta. Y es que lo que hicieron en Thor Ragnarok no tiene perdón. ¿Cómo es posible que tomen una de las historias más épicas de los cómics y la conviertan en la comedia más lamentable que el mundo haya visto? En Marvel hay cientos de historias que se prestan a la comedia, pero no una que literalmente trata sobre la muerte de todos los seres queridos del protagonista. A ver, que hablamos de un jodido apocalipsis. Los amigos de Thor que habían tenido roles importantes en su saga son asesinados como viles extras, y Thor ni siquiera pregunta por ellos. Después, todo su jodido planeta explota y deciden que es buen momento para meter chistes. Y no me vale la excusa de que estaban dirigidos a un público infantil, porque o haces un producto para niños o metes chistes de orgías. Los dos no se puede. Además, ¿desde cuándo se necesita saturar de humor barato una película para gustarle a los niños? Se me ocurren 1 millar de películas que amaba cuando niño y sabían tomarse en serio a sí mismas. A ver, que tampoco les estoy pidiendo una clasificación R, ni siquiera una adaptación fiel, tan solo que se tomen en serio al maldito fin del mundo. Pero en fin, lo que debió ser una de las películas más épicas del género terminó convertida en un intento fallido de copiar el estilo de Guardianes de la Galaxia,
y toda la mitología asgardiana que tanto potencial tenía para explotar quedó en el olvido. Ah, y ya dije que los chistes ni siquiera dan gracia. Ah, pues eso, el nivel de humor es el mismo del de tu amigo que creía que era gracioso por tirarse pedos en clase. Para ser justos, esta no es del todo culpa de Marvel, porque los derechos del personaje de Hulk tenían conflicto con Universal y no podían utilizarlo con total libertad. Así que se entiende la falta de películas individuales que desarrollen al personaje. Pero no por eso deja de ser una oportunidad desperdiciada, porque una película de World War Hulk bien pudo llevarse a cabo antes de Infinity War, si es que hubieran trabajado de mejor manera al personaje en sus apariciones desde su inicio. Pero es que ese es el problema con Hulk, y es que todo su desarrollo ocurre fuera de cámara. Me explico. Al final del Increíble Hulk se deja entrever que Bruce Banner está aprendiendo a dominar su transformación, algo que encaja con lo que vimos en Avengers, donde puede transformarse a voluntad, pero también puede perder el control en una situación de estrés. Hasta acá todo bien. Después de Age of Ultron, tanto a Bruce como a Hulk se les nota mucho más inestables. Es raro, parece que algo pasó en el medio, pero tampoco es nada que se salga de lo común. Y después de que la Bruja Escarlata le manoseara la mente, podemos decir que quedó perturbado y demás. El verdadero problema llega en Ragnarok, y es que aquí hay una pequeña adaptación de Planet Hulk. La cosa es que lo que vemos aquí es a un Hulk que ya es campeón de los gladiadores y que lleva tanto tiempo transformado que ya es un ser mucho más razonable. Desde la última vez que lo vimos, Hulk pasó de ser un gorila que solo gruñía a alguien capaz de sostener una conversación. Y esto a mí sí me gusta, porque muchas veces la gente olvida que Hulk es un personaje por sí mismo. No es solo un Bruce Banner enloquecido, es un ser con una identidad propia. Así que bien por esta versión de Hulk. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Pues que a juzgar por lo que vemos aquí, es seguro decir que la historia de Planet Hulk que narra el camino del gigante Esmeralda hasta la cima sí ocurrió, solo que no la vimos, y aunque no sea estrictamente necesario para entender al personaje, sigue siendo una oportunidad desperdiciada, porque vamos, a todos nos hubiera encantado ver una película al estilo Gladiador protagonizada por Hulk. Algo así pudo darnos varias de las mejores secuencias de acción del UCM. Pero bueno, como ya dije, esto no es culpa de Marvel, sino de la situación con los derechos del personaje. Así que toca quedarse con las ganas. Lo que sí es su culpa es el trato que le dieron a partir de aquí, porque después de que Thanos le diera la paliza de su vida, desapareció. Y la próxima vez que lo vimos era en su forma de Profesor Hulk. Y esta encarnación del personaje no es que me parezca mala como tal. El problema es que después de verlo así, la probabilidad de ver una adaptación de World War Hulk es ya prácticamente imposible. Porque convertir a este Shrek sin licencia en una amenaza a nivel Vengadores lo veo muy complicado. Si iba a haber una guerra contra Hulk, debía ocurrir antes de Infinity War. Incluso habría servido para reforzar la idea de que los Vengadores estaban debilitados antes de la llegada de Thanos. Pero bueno, esas son cosas que nunca pasaron y por lo tanto entran en la categoría de oportunidades desperdiciadas. Seguimos. Esto es lo que pasa cuando apresuras las cosas. El Barón Mordo es el principal enemigo del Doctor Strange en los cómics, y su adaptación en la primera película del Doctor a mí me pareció muy buena. No solo porque nos daban un vínculo con el protagonista al ser él quien funge como su mentor y aliado en todo momento, además de presentar una postura interesante al final de la película, pues lo que lo lleva a abandonar a los hechiceros no es algún motivo egoísta, sino un conflicto moral al descubrir la hipocresía de la Orden. Esto dejaba puesta la mesa para que Mordo se convirtiera en el némesis de Strange, no solo a nivel físico, sino ideológico. Y villanos con ideologías complejas es justo lo que le falta a Marvel, porque en estas películas el 80% de enemigos son malos solamente porque sí, y eso los vuelve olvidables. Mordo tenía el potencial de convertirse en algo mucho más interesante. Sin embargo, Marvel tenía prisa por iniciar el tema del multiverso y decidió hacer a un lado la historia de Mordo robando poderes para centrarse en el multiverso. Pero que la segunda película de Strange tuviera por villana a la Bruja Escarlata no tenía por qué eliminar a Mordo de la ecuación. Es decir, perfectamente se pudo hacer Multiverse of Madness y dejar a Mordo para la tercera entrega.
Pero Marvel simplemente perdió el interés en el personaje, y en un solo diálogo nos dijo que el enfrentamiento entre Strange y Mordo ocurrió fuera de cámara, y nunca vamos a verlo. No sé de quién fue la idea de eliminar esta trama, pero me parece una falta de visión inmensa, porque como dije, Mordo tenía el potencial para convertirse en uno de los villanos más interesantes del UCM, pero en lugar de eso se une al club de promesas sin cumplir junto al Barón Strucker, el líder, Scorpion y tantos otros. Vamos a decir esto sin pelos en la lengua. WandaVision es la mayor vendida de humo de la historia de Marvel. Seguro que has escuchado a más de uno decir que está buena porque propone algo distinto y no sé qué cuentos, y la realidad es que no. WandaVision es la fórmula de siempre, pero con referencias a sitcoms que seguramente ni has visto. Pero el verdadero problema de esta serie es que todo el interés está en el misterio de qué está pasando en el Hex, y una vez que se resuelve, no tiene nada más que ofrecer. Véanla de nuevo ahora que los cliffhangers ya no surten efecto y se darán cuenta de que es un somnífero. Pero bueno, no está en esta lista por ser mala, que lo es, sino por desperdiciar la oportunidad de hacer algo con su final. Y no hablo de la ausencia de personajes importantes, hablo de que la serie en todo momento juguetea con la idea del multiverso. Tenemos a Wanda modificando la realidad en cada capítulo, un Quicksilver falso que existe únicamente para forzar a los fans a hacerse ilusiones de que verían a los X-Men. También, en todo momento se nos indica que hay alguien moviendo los hilos detrás de todo. Todo estaba puesto para que el final de temporada fuera el parteaguas hacia la nueva fase del UCM, o bien porque se abriría el multiverso, o bien porque introducirían a los mutantes, o bien porque aparecería el que sería el próximo gran villano. Y antes de que digan que los fans se hacían muchas pajas mentales, les recuerdo que fueron los propios encargados de la serie quienes dijeron explícitamente que un personaje de suma importancia aparecería en el final de temporada. Vaya, me pregunto si se referían al villano genérico número 1, al villano genérico número 2, al villano genérico número 3, al chiste de Pitos o a Picoro Daimaku. Miren, ni siquiera me voy a poner exigente pidiendo que saliera Magneto o Kang. Pero esta era una buena oportunidad para introducir a los mutantes. Ni siquiera tenía que aparecer un personaje, simplemente hacer la declaración de su existencia a través de la propia Wanda. Después de todo, esta era una serie que todo el mundo estaba viendo, protagonizada por uno de los pilares de la fase 4, que además es un personaje con una importancia mayúscula en el lore de los mutantes. Sin embargo, no pasó absolutamente nada, y uno podría decir que realmente Marvel nunca tuvo el plan de introducir a los mutantes, pero ¿qué creen? Que ya los introdujeron. Así es, Marvel pensó que era una mejor idea presentarlos en una serie que no vieron ni los camarógrafos, protagonizada por un personaje desconocido y que no tiene nada que ver con los mutantes. Y todavía se preguntan por qué pierden audiencia. Duerman a Waititi como a los perritos. Cuando vi Thor Ragnarok, dije que esa saga no podía caer más bajo. Pero Marvel se lo tomó personal y sacó Love and Thunder. Y no conformes con hacer una película aún peor que su antecesora, que ya era bastante difícil, decidieron que era una buena idea desperdiciar a uno de los villanos más icónicos del dios del trueno. Veamos, Gorr, el carnicero de dioses, es un enemigo formidable, no solo porque presenta una amenaza a nivel físico, sino porque es alguien que cuestiona directamente el propósito de Thor en el universo. Gorr no es alguien que luche solo por venganza, sino que lo hace por ideales, pues cree que los mortales deben aprender a pararse por sí mismos en vez de esperar por la ayuda de dioses y héroes. Un personaje con una filosofía interesante que incluso provocó que Thor dejara de ser digno de Mjolnir en los cómics, al demostrarle que tenía razón cuando dijo que el universo sería mejor sin los dioses. Para interpretarlo tenían a un actorazo espectacular como lo es Christian Bale, que es más que capaz de transmitir todo lo que representa el personaje, y de hecho Bale hace un muy buen trabajo al transmitir los sentimientos e ideales del personaje. Así que teníamos a un villanazo interpretado por un actorazo con la caracterización adecuada. Entonces, ¿qué salió mal? Pues que está en una película de mini espías. Gorr está súper fuera de lugar con el tono de la cinta. La historia que se cuenta simplemente no permite que el personaje brille, y el que debía ser la peor pesadilla de Thor fue reducido al villano de la semana. En serio, díganme un momento memorable de Gorr, uno, o una sola frase que recuerden. Vamos, los reto, solo una.
¡No la hay! Gore es igual de olvidable que Ronan, Malekith y Taskmaster. La diferencia es que esos son villanos secundarios que tampoco daban para mucho. Pero Gore debió ser un personaje que quedara bien grabado en la memoria del público, y no lo fue. Lo peor es que Waititi ya nos amenazó con que hará Thor 5, imagino que porque no quería quedarse con las ganas de arruinar también Enchantress. Ay, ¿por qué me persigue la desgracia? Ok, esta puede que sea más un capricho mío que otra cosa, pero veamos. La película de Black Widow, en mi opinión, no era necesaria. Y aunque la considero un filme entretenido, con personajes carismáticos como Yelena o Natasha, la verdad es que está bastante meh. Pero si de todos modos iban a hacer esta cosa, entonces desperdiciaron la oportunidad de traer un soplo de aire fresco al UCM. Me explico. La película es básica a más no poder, excepto por una parte: el intro. El intro de esta película es una joya. No hablo de la secuencia inicial con la familia de Natasha, sino de la secuencia de créditos iniciales que muestra el entrenamiento de las viudas. Esos 3 minutos son gloriosos. La ambientación, la música, las escenas mostradas que reflejan lo siniestro que era el Red Room. Eso es lo que debió ser esta película. Siendo un proyecto que por su naturaleza no iba a tener continuidad, Marvel debió aprovechar para experimentar con un estilo más oscuro, que nos mostrara el siniestro mundo de las agencias de gobierno, las conspiraciones y todo lo que envuelven. Una historia que, aunque mantenga las pautas de un universo fantasioso, tenga una trama más relacionable a la realidad. Y ya sé que Marvel aún no acepta que los niños que veían sus películas ya tienen 20 años, pero a ver, que tampoco les estoy pidiendo que adapten Juego de Tronos, tan solo que se animen a contar una historia un poco más seria. Algo como lo que hicieron en El Soldado del Invierno bastaba para darle a esta película el tono que merecía. Es decir, el villano de esta película es literalmente un tratante de blancas. Si eso no amerita un tono más oscuro, no sé qué lo haga. Además, creo que esta cinta se hubiera visto muy beneficiada si en lugar de ubicarse tras los eventos de Civil War, transcurriera en el pasado, antes de que Natasha trabajara para S.H.I.E.L.D. Quién sabe, tal vez ver su enfrentamiento con el Soldado del Invierno, o cuando conoció a Hawkeye. Se pudieron hacer cosas increíbles con esta película y este personaje. Pero Marvel, como siempre, le tuvo miedo al éxito. Ok, tenía que dejar esto para el final, porque es por mucho la peor cagada que se mandó Marvel, y es el más grande desperdicio de potencial que jamás se haya visto. Pero ojo, no hablo de la serie, ni siquiera me he visto la serie, y es que el problema no está ahí. El problema abarca mucho más que una producción, abarca a todo el UCM, y es que Secret Invasion nunca debió ser una serie, ni siquiera una película, no. Secret Invasion tenía que haber sido una fase completa. La invasión secreta es una de las mejores historias en Marvel, pero la gracia de esta radica en que es una historia que se desarrolla en segundo plano. Mientras la trama principal ocurre a la vista de todos, la invasión se lleva a cabo discretamente. Es una invasión secreta. No es que los Skrulls sean unos villanos super carismáticos ni nada por el estilo. Lo que los hace interesantes es que al irse descubriendo poco a poco que ciertos personajes son Skrulls, se genera una tensión constante por no saber en quién se puede confiar. Además de que se crean infinidad de teorías sobre qué personajes podrían ser Skrulls. Pero para lograr este sentimiento se necesita tiempo. Para que se entienda, lo que Marvel hizo fue que en una miniserie cuya trama está súper desconectada de la historia principal del UCM, descubrimos que Rhodey, un personaje secundario, es un Skrull. Y ya. Podrías saltarte esta serie y no te perderías de nada porque no tiene ningún impacto en la historia general. Ahora, lo que debieron hacer es que a lo largo de varias películas y series, cada una con su respectiva historia independiente, se fueran dando pistas de que algunos personajes podrían ser Skrulls, y sobre todo que uno de ellos sea un personaje principal, que discretamente va causando conflictos en el equipo. Algo parecido a lo que hizo la serie de los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, donde el Skrull era el mismísimo Capitán América, y mientras cumplía misiones con el resto de los Vengadores, poco a poco los iba desestabilizando y haciendo dudar tanto a los personajes como a los espectadores de quién es el verdadero enemigo. Si Marvel hubiera trabajado la invasión secreta de esta manera, no solo habría contado una mejor historia, sino que habría creado un verdadero fenómeno mediático,
pues en esta época de redes sociales, internet se habría inundado de teorías sobre supuestas pistas que señalan quién es un impostor. Además, habría aumentado el interés por absolutamente todas las producciones, pues la gente no querría perdérselas en caso de que la siguiente película o serie a estrenarse contuviera una pista que los guiara hasta el gran final. Algo parecido a los inicios de la saga del infinito, cuando la gente intentaba adivinar dónde y cuándo aparecerían las gemas. Algo como eso, pero multiplicado por 1000. La decadente fase 4 del UCM pudo ser un verdadero fenómeno si la invasión secreta se hubiera ejecutado de mejor manera. Pero Marvel desperdició esta oportunidad. No una ni dos, sino 3 veces. Y esta última probablemente fue lapidaria, pues veo muy improbable que algún día veamos una invasión secreta como es debido. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Estás de acuerdo con lo que dije o crees que me equivoco? Déjame saber en los comentarios, y dime también qué otras ideas crees que no fueron bien aprovechadas en el universo cinematográfico de Marvel. Quiero conocer tus opiniones. Un agradecimiento a Rafael Van Rock, Valeria Cruz, Uber Ninja, Greeny Cat, Racis, Gabriel Blake, Joaco Itria y Eduardo Abarca, quienes son los miembros del canal y gracias a los cuales este tipo de videos son posibles. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo uniéndote a los miembros del canal desde tan solo $1 al mes. De verdad te lo agradecería muchísimo. Y si no puedes, con tan solo dejar tu like, tu comentario y tal vez compartir este video, apoyas muchísimo al canal y yo te lo agradeceré. Recuerda que también puedes seguirme en Twitter en @lazonafantasma3 para estar más en contacto conmigo y no perderte de las novedades del canal. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.